Muy buenos días, chicos, espero que todo esté bien en sus hogares y estén pasando un buen tiempo en familia. Siendo más, iniciamos un nuevo tema en química, el cual lleva por título los componentes químicos en nuestro ecosistema. Empecemos. Los componentes químicos hacen parte de los factores abióticos de los ecosistemas. Hay que tener en cuenta que los ecosistemas poseen dos partes fundamentales: el factor biótico, que sería pues la vida, todos los organismos vivos, y el factor abiótico, pues que serían todos aquellos componentes inertes, ¿sí?, que no poseen vida, pero que son muy fundamentales para el desarrollo de la vida en un ecosistema. Entre estos pues están los componentes químicos. En ellos la materia está en un continuo movimiento, pasando por el suelo, el agua, el aire y los organismos que lo componen mediante los ciclos biogeoquímicos. Ahora, un ciclo biogeoquímico pues es el paso o es la forma en que una sustancia o un elemento pasa por un ecosistema, ¿sí?, y pasa por diferentes grados o por diferentes etapas para pues dar o ayudar al crecimiento y el desarrollo de un ecosistema. Aquí podemos ver en la imagen, ¿sí?, como vemos el carbono mineral que está en el suelo es absorbido también por las plantas, ya que pues están allí por las raíces, y la descomposición de organismos pues también ayuda al crecimiento y nutrición de las plantas, y pues las plantas son consumidas por los animales, los cuales devuelven el carbono nuevamente a la atmósfera mediante la respiración, y no solo los animales sino también los árboles, ¿sí?, cuando respiran, y también pues la combustión que se hace en los hogares cuando se está cocinando, cuando pues también ese humo va cargado de dióxido de carbono que vuelve nuevamente a la atmósfera y pues nuevamente es absorbido por los árboles cuando están haciendo la fotosíntesis, ¿okay? Y son devueltos nuevamente de esa manera al suelo, y nuevamente pues los animales consumen las plantas y pues la respiración vuelve nuevamente el dióxido de carbono a la atmósfera. Esto es lo que se conoce como un ciclo biogeoquímico. En este caso sería el ciclo del carbono. Ahora, en nuestro entorno podemos encontrar dos clases de materia. Primero encontraremos las sustancias puras y también las mezclas. En este caso vamos a hablar de las sustancias puras. Que las sustancias puras pues son aquellas que están formadas por una clase particular de materia y presentan una composición definida, propiedades específicas que las diferencian entre sí y no se pueden separar por procedimientos físicos convencionales. O sea, una sustancia pura no la podemos separar con un embudo o por condensación. Eso no se va a poder hacer. Todas las partes de una sustancia pura tienen la misma composición y las mismas propiedades físicas y químicas. Por ejemplo, el agua tiene una temperatura de fusión de 0 grados centígrados, o sea, que es cuando se congela, así, un punto de congelamiento. Una temperatura de ebullición de 100 grados centígrados, o sea, cuando se evapora, y una densidad de 1 gramo sobre centímetro cúbico, esto a 4 grados centígrados. Estas propiedades no cambian del agua, van a ser las mismas, ¿sí?, en cualquier porción de agua que se tenga, un vasito de agua, ya un tanque grande o pues ya quizás otra cantidad mucho mayor. Nunca van a cambiar, y estas pues permiten diferenciarla, identificarla de otras sustancias. O sea, estas propiedades son únicas del agua. Otras sustancias van a tener otro punto de fusión, otro punto de ebullición y otra densidad. Y esto pues, estas propiedades las hacen diferentes a las demás sustancias. Según su composición química, las sustancias puras se clasifican en elementos químicos y compuestos químicos. Aquí podemos observar esta imagen donde nos muestra un pequeño esquema de cómo pues se separan las sustancias puras. Aquí vemos pues, las sustancias, tenemos los elementos y tenemos los compuestos. Entonces, los elementos químicos pues son átomos, tienen átomos iguales porque es un elemento, entonces es solo, no está combinado, entonces está compuesto por átomos. Pero cuando este elemento se combina con otro elemento, forman entonces lo que son los compuestos. Y entonces ya los compuestos están formados por moléculas iguales. De aquí podemos deducir que una molécula pues es la unión de dos o más átomos, ¿ok? Entonces, un elemento, recordando, está compuesto solamente por átomos, pero ya un compuesto está constituido por moléculas iguales. Entonces, todos ellos van a tener, en el caso de elementos, van a tener átomos iguales. Por ejemplo, tenemos el carbono, que es un elemento, pues está compuesto por átomos de carbono. Pero si ya tenemos un compuesto, en este caso coloquemos como ejemplo el agua, entonces ya está formado por moléculas de agua. Ya saben que el agua se conforma por hidrógeno y oxígeno. Dos átomos de hidrógeno y un átomo de oxígeno forman una molécula de agua. Entonces van a ser moléculas iguales. ¿Ok? Entonces hablemos primero de los elementos.
Los elementos químicos son las sustancias puras más sencillas que existen en la naturaleza. ¿Sí? Son sencillos, es decir, no se pueden descomponer en otras más pequeñas que mantengan todas sus propiedades. O sea, si yo tengo un elemento, en este caso el sodio, yo no puedo dividir el sodio en un elemento menor que él, porque es que no vamos a poder hacerlo, porque el sodio está compuesto por átomos de sodio, no puedo descomponer eso. ¿Sí? Es muy distinto pues tener un compuesto y descomponerlo en aquellos dos elementos que lo componen, ya es muy diferente, pero los elementos no se pueden descomponer, no se pueden degradar más allá de él mismo. Ahora, los elementos químicos están formados por partículas similares llamadas átomos, lo que decíamos anteriormente. Por ejemplo, en los ciclos biogeoquímicos los elementos más importantes son los que están conformados por átomos de oxígeno, carbono, hidrógeno, nitrógeno, azufre y fósforo, los cuales se representan mediante los símbolos O, sería el oxígeno, la C, el carbono, la H, el hidrógeno, la N, el nitrógeno, la S es el azufre y la P es el fósforo respectivamente. ¿Ok? Entonces estos elementos pues también son llamados bioelementos. ¿Ok? Entonces pues allí les vamos explicando y conociendo algo más sobre ellos. A cada elemento químico se le ha asignado un nombre y un símbolo. Miren, aquí podemos ver estas pues esferas representan los elementos. ¿Sí? Aquí pues cada uno tiene un símbolo, entonces como ellos tienen también su nombre, pero se utilizan los símbolos ya para poder simplificarlos más al momento de utilizarlos o de emplearlos en fórmulas químicas o en reacciones. Y aquí pues podemos observarlo, pero vamos a ver cómo pues se le asignaron estos símbolos y estos nombres. El nombre, ¿sí?, es la palabra que designa o identifica un elemento químico. Los nombres se han establecido teniendo en cuenta, entre otros criterios, el nombre de los científicos que los descubren, el lugar donde son descubiertos o sus propiedades físicas. Luego está el símbolo, que es una abreviatura universal que se utiliza para representar un elemento químico. Está formado por una, dos o tres letras. La primera se escribe en mayúscula y las demás en minúscula. Por ejemplo, el oxígeno se representa como O mayúscula y el silicio se representa como SI. De silicio. Entonces miren, aquí vemos ciertos ejemplos. Aquí vemos los símbolos Fe, Cu, Ag, Au, Pb, S. Entonces en español los nombres serían hierro, Cu es el cobre, Ag es la plata, Au es el oro, Pb es el plomo y la S es el azufre. Esto en español, pero si se dan cuenta, estos son ejemplos casuales de elementos que tienen una simbología pero que no tienen nada que ver con las iniciales o con sus nombres en español, porque estas iniciales o estos símbolos se tomaron de sus nombres en latín. Por ejemplo, Fe sería hierro, pero en latín sería ferrum, entonces por eso se toma esta Fe. El cobre, sí, el símbolo es Cu porque su nombre en latín es cuprum. La plata, el símbolo es Ag, ¿cierto?, porque su nombre en latín es argentum. Así igual con el oro, que su símbolo es Au, porque su nombre en latín es aurum. El plomo, sí, pues su nombre en español es plomo, pero su símbolo es Pb, porque su nombre en latín es plumbum. Y así pues, el azufre, ¿cierto?, su nombre en latín es sulfur. Entonces de esta forma hay algunos que toman los símbolos pero de sus nombres en latín. Y al igual como decíamos ahora, también hay nombres de elementos que se les colocan o se les atribuyen a ciertos científicos que pues algunos los han descubierto, pero hay otros que se les coloca pues simplemente por alusión a ellos. Entonces tenemos un elemento como el borio, en honor a Niels Bohr, el científico. El Copérnico, pues en honor a Nicolás Copérnico. El Curio, sí, en honor a la familia de Marie y Pierre Curie, fueron dos científicos muy importantes. El Einsteinio, pues en honor a Albert Einstein. El Fermio, en honor a Enrico Fermi. Tenemos el Flerovio, en honor a Georgi Flerov. Tenemos el Gadolinio, en honor a Johann Gadolin. Y tenemos el Laurencio, en honor a Ernest Lawrence. Así como estos hay otros más, hay varios elementos que tienen nombres en honor a ciertos científicos. Pues acá les muestro una parte, ¿sí?, para que se den cuenta que sí hay. Entonces esto lo pueden corroborar buscándolos en la tabla periódica. Ahí van a estar los elementos con esos nombres, pues también sus símbolos. Ok chicos, entonces podemos decir que hasta acá podemos dejar esta primera parte. Estamos viendo pues
los elementos, ¿cierto? La química de los ecosistemas, entre ellos pues se encuentra la materia, y la materia pues se divide en dos, ¿sí? En lo que veíamos como sustancias puras y mezclas, y entonces empezamos a ver lo que son las sustancias puras, las cuales también se dividen en dos, entre los elementos y los compuestos. En este caso estamos viendo solamente los elementos, ¿cierto? La próxima clase pues vamos a ver los compuestos, y después en la próxima clase vamos a ver entonces lo que son las mezclas. ¿Ok? Entonces pues espero que todo haya quedado claro, los conceptos, ¿ok? Y puedan pues estudiar y leer y observar el video las veces que ustedes quieran. No siendo más, nos escuchamos en un próximo video, muchachos. Hasta pronto.